Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola, bienvenido a Tiempo de Culto en el Cine, en MK2. Bienvenido a toda la gente que está entrando todavía. Yo soy Paco Fox, Yo soy Ángel Codón. un señor de Albacete. Y después llevamos, ¿cuánto? Este es nuestro cuarto, quinto. Quinto, yo creo. A ver, Wanda, Un pez llamado Wanda, Los Inmortales, Innormales, Dentro del Laberinto, dentro del Labyrinthir. Están Vivos y Robocop. O sea, la quinta. Pues sí, para la quinta hemos escogido una película que es una de las películas favoritas de los dos. Exactamente. No Y tiene- de mucha otra gente. Eso, bueno, Claro. sí. Y de Nacho Vigalondo. No es una película que tenga una historia muy compleja detrás, su producción es bastante sencilla. Simplemente hay que ubicarla en los años donde se produjo, que es los 80, que es Coca. Coca y Reagan. Sí, ¿no? Coca y Reagan. Es una película que tiene muchísimo que ver con la última que pusimos, que es Están Vivos, porque también es profundamente política. Pero esta vez hablaremos un poco menos de política porque hay muchos otros aspectos interesantes de la película. Y es una peli que también hay que ser justos, ha aguantado mucho mejor el paso del tiempo. Que están vivos, sí. A nivel de ritmo y tal, Eso. sobre todo el montaje, la realización. En gran medida por muchos problemas que tuvo de producción que luego comentaremos. Eso, porque luego ponemos la película y quien se quiera quedar, por si hay alguno que nunca haya venido a estas sesiones, que se quiera quedar, hacemos luego unos 45 minutos de charla explicando pues, detalles curiosos sobre la peli, con la producción, datos, influencias, sobre todo, que esa peli tuvo una influencia bastante grande, productos posteriores, Robocop 4. A mí me sorprende una cosa que yo creía que se iba a pasar. Lo que pasa es que veo que no ha pasado y ¿Qué? no sé, y creo que está bien, que no hay ningún niño. Porque yo esta película, Ahí- como yo creo que gran parte de nosotros la vi de niño. Yo la vi de niño también. ¿Esta peli de qué año es? ¿87? Una peli que recordemos tenía calificación X y después de 13 versiones consiguieron reducirlo a clasificación R. O sea, Sí. que sería en España mayores de 18 años. Sí, era mayor de 18 años sin ningún problema. Yo fui a verla en el cine de mi pueblo, que fue además la primera película que se estrenó el mismo día que se estrenaba en España, que en mi pueblo eso no ocurría, llegaban como un mes después. No había premiers. ¿no? Entonces yo el concepto de ver el tráiler en televisión y poder ver la peli en el cine, para mí era alucinante. A ver, yo creo que hoy no va a pasar por la película que es, pero ¿alguien no ha visto nunca la película? Uno. Tenemos una persona que no ha en la- visto nunca en la pri- Robocop. Dos. Bueno, tenemos dos personas Tres. que no han visto Robocop. Es raro, es difícil. No, es la primera vez que tan poca gente. Sí, normalmente hay Demuestra más que hemos- gente que no ha visto la película. Hemos apostado a caballo ganador. Sí, hoy hemos jugado en casa. ¿Sabes? No es Están Vivos que hizo todo el cine. No, la había visto bastante gente, ¿eh? Están vivos. Lo que pasa es que había menos. Estaban más concentrados. Bueno, entonces, claro, esto indica que evidentemente es una de las películas más importantes del cine de género de los 80, más bien de los blockbusters, aunque no era una gran superproducción. No, era- de hecho era más una producción serie B casi. Claro, como sin hemos- llegar, pero ahí rozando. como hemos comentado antes mientras estabais sentando, esto era una producción Orion. Esto era una Orión. producción Orion que no es precisamente una compañía grande, no es Fox, Warner, era una película independiente. De hecho, en el guión se notan algunos cortes según el guión original por el presupuesto, pero aún así hizo muchísimo dinero y se convirtió en un referente de la época, yo creo, no solo porque es un gran ejemplo de blockbuster de la época de los 80, sino también porque refleja la época proyectándola hacia el futuro. Y fue bastante sleeper, luego lo comentaremos, pero fue bastante sleeper porque fue una producción muy larga, muchos años, y tuvo que ver el éxito de Terminator entre el 84 tuvo que ver para que la película al final se le diera luz verde y todo este rollo. Y, o sea, nadie tenía tan claro que esta película fuera a ser un éxito, ni mucho menos, y la verdad es que fue un éxito. Y lo fue, y ahora vamos a verla. Vamos a intentar ver si se mantiene. Para muchos va a ser, y para mí incluido, la primera vez que la veo en pantalla grande desde el estreno. Vamos a ver cómo se mantiene, porque como hablamos mucho siempre en estas sesiones, las películas de los 70, 80, el ritmo de montaje, el tipo de realización, a veces sufre Sí, es con otro el paso cine, del tiempo. es otro cine que ya no Es un es el de cine ahora. distinto. Ya no te cuento de los 60 o los 50, aunque el gran cambio, básicamente, del tipo de narración se produce en los 70 y luego se vuelve a producir en los 2000. Para mí Pero esta aguanta bastante bien. yo creo que sí, que va a aguantar bastante bien, tiene muy buen ritmo, casi toda la gente involucrada sigue en activo, Sí. haciendo cine, incluyendo Verhoeven, que tiene un proyecto ahora en marcha. Así que nada, que creo que ya ha llegado la mayoría de la gente. Vamos Hola, a ¿qué poner... tal? ¿Cómo estáis?
Venga ahí, vamos. Vamos a poner el tráiler. Sí, esta va a ser la última película. Vamos a hacer parón en verano. Volveremos después del verano, pero tenemos una sorpresa a mitad de verano. Bueno, a mitad, en agosto. Bueno, terminando el verano, mejor dicho. Coño, es que estoy de vacaciones. De pretemporada, digamos. Una sorpresa de pretemporada, que es el tráiler que vamos a poner ahora, que se verá lo podemos decir, ¿no? Se verá en el Palacio de Cibeles, ¿vale? No aquí, sino en Cibeles. Y o sea, todavía, que lo podréis ver en pantalones cortos. Exactamente. Todavía no hay fecha definitiva, pero ya os decimos que va a ser a finales de agosto y vamos a ver qué película se trata. Y recordad, después de la película volveremos aquí y hablaremos un poquito de la película. El tráiler que vamos a ver ahora está doblado al castellano, pero la película se va a ver igual que Robocop Boy en versión original subtitulada al español. Nos vemos al final. RoboCop, the future of law enforcement. Basil Poledouris, Josh Bacano, que luego volvía a colaborar mucho con Paul Verhoeven. De hecho, se lo trajo, ¿no? A Josh Bacano, sí. Basil Poledouris, más famoso por la banda sonora de Conan el Bárbaro. Y Robotín, que nació para hacer esta película. Robotín. No digas Robotín. No seas tan Robotín. Orión y Robotín. Bueno, se veía bien, ¿no? La verdad es que yo creo que es la vez que mejor he visto esta película. Nunca la había visto en el cine y además... Hasta luego. Hasta luego. Tiene bastante calidad. La verdad es que no me esperaba yo que se viera tan bien. Bueno, tiene este grano de las películas de presupuesto medio de los 80. Le pasaba un poco lo mismo también a Los Inmortales. Pero en general, se ve mejor esta que Los Inmortales, ¿eh? Sí, también Los Inmortales, que nunca se ha visto bien. Es una peli que siempre se ha visto mal. Nunca ha habido una copia realmente limpia. Incluso en las restauraciones ahora para 4K, no, nunca. Si el material de base no funciona, no funciona. Yo creo que con Robocop me pasa una cosa que cada vez que la veo me gusta más. Sí, que ver 40 veces. Mantiene el ritmo, ¿verdad? De hecho, yo agradezco, teniendo en cuenta, por ejemplo, el remake en mente, agradezco que cada vez que haya un encuentro no paren la acción, no paren la trama, no paren la narración para tener una escena de acción con muchos efectos especiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando llega al final del todo, una película hoy en día habría hecho lo que hizo Padilla. Bueno, no lo hizo Padilla, el pobre Padilla hizo lo que le dejaron hacer. Le ordenaron, ¿no? Lo que le ordenaron, pues una gran escena con dos robots gigantes, dos 209, pegándose hostias con Robocop. Pero aquí no, aquí va a lo que va, a contar la historia, que la historia es una historia del hombre. No es el fantasma en la máquina, sino es el hombre en la máquina. Sí, de hecho, a ver, la película, vamos a entrar ya a hablar de ella, no deja de ser un western de superhéroes, clasicísimo, o sea, un western mega clásico, también con, digamos, el concepto del héroe clásico. Hasta hace no mucho tiempo, para mí era la mejor película de superhéroes de la historia y a día de hoy sigue siéndolo. Están de superhéroes que, de hecho, en la misma película dos veces hablan de la influencia principal, que es Iron Man. Hay dos detalles. Uno, no me he dado cuenta hasta hoy, que es un policía que se llama Stark, y eso no puede ser casualidad, sobre todo porque 3 escenas después, cuando entra el atracador en la tienda, hay un montón de TVOs de Marvel y coge un TVO de Iron Man. Se ve muy poco, pero coge un TVO de Iron Man. O sea que los guionistas saben cuál es la principal referencia, aunque la peli, su origen no sea voy a hacer una especie de superhéroe, pero no tengo los derechos, que es una cosa... No, por ejemplo, no tiene nada que ver. Todos sabemos que Star Wars, que la Guerra de las Galaxias, nace porque George Lucas quería hacer Flash Gordon y no tenía los derechos, no tenía Dino de Laurenti y dijo, pues me hago la mía. Hombre, Star Wars, me hago la mía. Esto no, esto es dos, sobre todo uno, Ed Neumeyer y el otro guionista que se llama Michael Miner. Sí, 2 señores que se flipan mucho. Son 2 señores que acababan de terminar estudiar cine y concretamente Neumeyer se pone a trabajar como ejecutivo de estudio, como uno de estos ejecutivos pues drogadictos de los 80, y se mete a ver el rodaje de una peli que están rodando cerca de su oficina, de no sé en qué major trabajaba, y estaban rodando Blade Runner. Normalmente, si miráis trivial de esta película, te dicen que es que vio un póster de Blade Runner y entonces se inspiró para hacer una peli futurista, pero no es un póster,
es que vio el rodaje y de hecho vio los coches futuristas, no sabía de qué era, bueno, nadie sabía lo que era Blade Runner. De hecho le pregunta a Miner, que es el otro guionista, oye, ¿y de qué va la película que has visto? ¿No? Y le dice, bueno, es un humano que caza robots que parecen humanos. Sí, y él dice, pero no, ahora vamos a hacer un robot, pero claro, de hecho vio que estaban rodando a Daryl Hannah y dice, pero eso es un robot. Sí, ¿qué coño? Sí, es una rubia que está muy buena. No, yo voy a hacer un robot de verdad. Entonces, a partir de, o sea, mezcla el estar viendo el rodaje de Blade Runner con el concepto de la tecnología de Sid Mead, de los diseños Sid Mead, así gordo, bruto, utilizado, o sea, práctico y brutalistas casi, como los edificios que salen en la película, que son súper satánicos todo. Que ahora hablaremos porque, digamos, sí, eso es importante. Hay ese diseño de producción, que eso tiene obviamente una razón de ser. Entonces, nada, se une Edward Neumeier con Michael Miner, hacen el guión y... Lo tienen, la primera versión creo que la terminan en el 81 y empiezan a mover ya el guión. O sea, tardan un tiempecito. Nadie quiere... La verdad es que yo no he leído el guión, el guión original, pero según dice la gente el guión es flojo. O sea, es un guión muy... No, a ver, es los primeros borradores, como todo en esta vida, y luego lo empiezan a pulir y no sé si el cuarto o el sexto borrador a lo que se rodó, tampoco hay mucha diferencia. La diferencia principal es que es un poco más futurista, pero claro, pasta. Por ejemplo, la mujer y el hijo de Murphy se mudan a la Luna, porque hay colonias en la Luna, que eso es algo que estaban en el guión, una de las cosas que cortan. Pero realmente tampoco hay mucha diferencia del último borrador, claro, de cuando del de rodar. La principal diferencia que hay desde los borradores de guión hasta que se le da luz verde y por supuesto luego entra Verhoeven, es quizás la falta de sátira. O sea, no era realmente una sátira, sino que estaba más en la línea de una película de Chuck Norris. O sea, los primeros borradores pretendían que fuera una película de exploitation, de acción de derechas de la época, sin entrar a valorar ningún tipo de sátira, ningún tipo de crítica más allá de lo poquito que tocaba de ciencia ficción. Luego, cuando se empieza a mover y nadie quiere hacer esa película, digamos, es una película que entra en el development hell, digamos, el infierno del desarrollo. Bueno, incluso Verhoeven al principio no la quiere hacer. No, bueno, hay que, claro... Primero consiguen colarle el guión a Orion. A Orion... Pero por un motivo claro. Yo te traduzco. Orion acababa de tener su mayor éxito con Terminator. Y dice, pues vamos a hacer lo mismo otra vez. Porque, sí, básicamente es lo que da luz verde al proyecto final. Dicen, oye, pues mola los robots, pues venga. De la misma manera que y otra vez saco la Guerra de la Galaxia, cuando la Guerra de la Galaxia triunfa, dijeron, ¿qué tenemos por aquí que haya naves espaciales? Y dijeron en Fox, pues tenemos Alien. Y dice, pero no es lo mismo, pero da igual, pero son naves espaciales, pues hacemos Alien. Y en Paramount dijeron, coño, vamos a hacer una serie de televisión, hay naves espaciales, pues en vez de la serie de televisión de Star Trek vamos a hacer una película. Pues esto pasó lo mismo, tenemos Terminator, dice, ¿qué hay con un robot? ¿Qué hay con algo por el estilo? Dice, bueno, pues ronda este guión por Hollywood. Dice, pues venga, pues vamos a hacerlo. Sí, y además dijeron, vamos a hacerlo con Schwarzenegger. De hecho, la última versión, creo recordar que dan para lo que es ya el estudio, cuando dicen, oye, pues pasadnos eso que tenéis. La última versión, previa a buscar director, creo que la acaban cuando ya se ha estrenado Terminator. Sin ver Terminator, porque en principio, por lo menos eso dicen Miner y Neumeier, que no querían contaminarse de hecho no se parecen nada, Terminator y Robocop. La verdad es que no más allá de que hay robots... y que es un poco indestructible. Claro, no se parecen nada. Ahí ya empiezan a buscar director, en el año 85 aproximadamente, tardan un montón y de hecho... Tarda un montón, eso es muy importante, quiere decir que el guión lo tienen bastante pulido ya para cuando llegan al último borrador que digo, que es una cosa que no pasará con la secuela que no se hizo, que eso lo hablamos luego cuando terminemos. Entonces se lo pasan a todos los directores de Hollywood, que esto suele pasar con las películas. Que podían rodar un poco de acción, o sea, que creían en los estudios que podían ser buenos a la hora de rodar algo que tenía que ser un poco gore, que tenía que tener acción, pero tampoco tenía que ser un festival. Sí, os recordamos que son los 80 y lo que se llaman son las películas de los blockbusters con sangre. Claro. Y que lo que petaba era Rambo y había que reventar a la gente y comando. Entonces, cuando acaban ya con todo Estados Unidos y nadie quiere hacer esa película... Es que vamos a ver, ¿por qué no quiere hacer nada de la película? Porque se llama Robocop. Claro, o sea, pensadlo bien, es un título muy ridículo. Se llama Robopolis. O sea, yo me lo imagino como un sketch de Barrio Sésamo. Aquí está el Robopoli. O sea, es que es cutre.
Entonces, Sí, sí. claro, todo el mundo pasa. De hecho, le mandan el guión a Paul Verhoeven, que solo había hecho una película en inglés hasta en ese momento, y dice, Claro, él venía de lo va a hacer- rodar Perry Mason. Él venía de hacer Los Señores del Acero, coge obviamente, y dicen, este señor holandés que, oye, sus películas son raras, hay sangre, hay carne, creemos que puede venirle muy bien al tema, pasádselo. Le pasan el guión, Verhoeven coge el guión, Robocop en la portada y dice, uy, se empieza a ojear, no se lee el guión, empieza a ojearlo, y Verhoeven es un señor que ahora a lo mejor no tanto, pero en su momento era muy, muy de izquierdas, muy de izquierdas, Sí, además de sí, izquierdas sí. europeo, Sigue siendo de izquierda, Sí, de pero- izquierda real, muy de izquierdas. no de izquierda regresiva. Claro. No entremos en política. No otra de vez. verdadera izquierda, sino de izquierdas. Y dice, este guión es muy fascista y además es una oda fascista, no es sátira y tal, y lo tira directamente a la basura y lo rescata a su mujer, que se lo lee entero y le dice, pero este guión está muy bien, ¿por qué no le pones de tu parte un poco al guión? Hablas con los guionistas, hablas con los productores y ¿por qué no haces algo inteligente? Y ahí vemos que la gran culpable de que saliera este Robocop no deja de ser la mujer de Paul Verhoeven, que fue la que le dijo, oye, Que se lo leyó. claro, que luego repetiría esa tónica con Starship Troopers, también con Niemeyer. el mismo, con Niemeyer, con el mismo guionista. Sí, lo que pasa es que ya Starship Troopers es una sátira directamente. Pero o sea, Starship Troopers es muy graciosa, un pequeño fuera de tema, es porque esa sí que se basa en una novela fascista. O sea, la novela es fascista, pero mucho. Y lo convierte en una parodia del fascismo. Sí. Entonces mucha gente no lo entendió en su época. Aquí se entiende muy bien la parodia, pero no es la parodia, no es política, Sí, es que es es- económica. Lo que es pasa que, sátira. claro, que hoy en día la política es la economía. O sea, Bueno, y aquí empezaba a serlo. sí, Reagan inicia los tiempos, esto lo hablábamos con Stan Vivo, en los que básicamente se empieza a ver que las compañías son las que van a dominar el mundo. Sí, de hecho, básicamente lo que Verhoeven dice es que él no quiere convertir una película que es una oda fascista de acción en una película de izquierdas. De hecho, la película no es una película de izquierdas, ni mucho menos. Él lo que quiere hacer es satirizar lo que es todo el mundo este de las compañías, corporaciones y demás. Porque lo que dice Verhoeven es, no, el problema no es la izquierda y la derecha, el problema son señores que lo único que les importa es hacer dinero. Es la pasta. Claro, y que les da igual quién sufra, ¿no? Entonces, ese es el mundo de Robocop. También es el mundo de las secuelas, obviamente aquí está tratado mejor. Sí, pero sobre todo en la secuela que no se produjo, que hablaba antes, que cuando la peli tiene éxito, a Neumeyer y Miner le dicen, venga, una pero para mañana. Entonces no es un guionista que pueda trabajar rápido. Entonces hacen un guión flojo, pero que se llamaba Corporate Wars, guerra de corporaciones. Y era como 25 años en el futuro y la gracia volvía a ser otra vez el comentario sobre los ricos. De hecho, hay un detalle muy gracioso, que el presidente de Estados Unidos es te la compro por $1. Es el tío chungo ese. No sé a qué os recuerda de que una estrella de televisión sea el presidente, pero coño, eso me hace entender por qué acabamos de descubrir que está en proyecto rodar más o menos ese guión, lo van a rehacer porque el guión no era bueno, lo dicen los propios guionistas. Neil Blomkamp tiene ahora en proyecto hacer una secuela real, pasarse otra vez el reboot de Padilla por los cojones y hacer una secuela partiendo de la idea Del Robocop original. Del Robocop original, claro, porque, coño, se acertaron. Sí, que es verdad, si es que las compañías son las que dominan el mundo y es un Detroit en las que básicamente son guerras entre corporaciones y son los que no Claro, gobiernan. básicamente estamos viviendo el mundo de Robocop a día de Claro, hoy. y De una, hecho, y una estrella de televisión subnormal es el presidente del mundo. incluso como aquí se empieza a comentar y en la 2 trata de eso, Detroit se vende a empresas privadas. Efectivamente. Cosa que ha pasado en el mundo real. Sí, en el guión de esa parte era que Detroit era básicamente una ciudad de corporaciones. Que Detroit, también hablamos en Stan Vivo, en la imagen en Estados Unidos del fracaso del capitalismo salvaje, Sí, ya de en hecho- los 80. De hecho, en esta película, si os fijáis, bueno, para todo el que conozca la filmografía de Verhoeven, él tiene siempre esa obsesión entre la carne y la máquina. Y lo que venía a decir es que quería esas naturalezas muertas de las fábricas, que vemos gran parte de la película. Casi toda. Prácticamente se desarrolla en fábricas. Quería mostrar eso como un poco el declive de la sociedad, digamos, la sociedad del baby boom, la sociedad del milagro económico, los 60, 70 y demás. Y de hecho lo muestra como una crítica al sistema. Recordemos que Detroit es la ciudad
músculo de Estados Unidos de los años 60. Era la ciudad del motor. El General y ahí el Motors. cachondeíto con el coche monstruoso como un dinosaurio, que eso está basado en una peli de Harryhausen, bueno, no dirigida por Harryhausen, pero ¿sabes? Que era la bestia de 5.000 años, no sé Sí, qué. eso, o sea, los planos son exactamente lo mismo. Nos vendría bien Enrique, porque Sí, él sabría el título exacto. Enrique Creo que Dueñas. era de Nathan Juran. Claro, estos coches monstruosos de Detroit, pues por eso está metido ahí. Hay muchos guiños a Detroit, pero la peli no está rodada en Detroit. Entre otras cosas, porque rodar en ciertos barrios de Detroit, incluso hoy en día, es como rodar las 3.000 viviendas de Sevilla. Que yo una vez rodé y me cogía 3 o 4 guardias jurados, y dije, vaya a salir en la peli, así nos protegían el equipo. Porque allí da miedo, coño, si no hay ni portero automático, están arrancados. Entonces, Detroit está muy mal, entonces está muy mal ahora, y nunca ha levantado cabeza. De hecho, en Get Out, la peli de, ¿cómo se llama? Fede Álvarez. Sí, esa peli es un barrio de Detroit donde no vive nadie y parte de la base de que puedan estar atrapados en una casa es que allí no hay nadie, no hay policía, es ciudad sin ley, es un western. Sí. Bueno, de hecho, claro, esto como hemos dicho es un western y una película de superhéroes y luego rodada por Verhoeven, que es muy personalista, y además creo que esta película tiene varias cosas muy buenas, pero hay una cosa muy buena, aparte de que fuera rodada en Dallas, y es que desde el primer momento, aparte de que no tenían mucho dinero y no podían gastarse, porque era una producción bastante barata para lo que iban a hacer y muy ambiciosa. O sea, se gastaron prácticamente todo en el traje, que lo hizo Rob Bottin, en los animatrónicos, que son muy buenos, y en 4 cositas más. Phil Tippett. Sí, y Phil Tippett y Rob Bottin, y no tenían más dinero, hicieron una salvajada de pasta, pero hay una cosa muy buena, que como no tenían dinero, hicieron un poquito de matte painting, que antes lo comentábamos, que estaba Emilio Ruiz del Río ahí, un español muy desconocido y que es, pues, seguramente de las personas más importantes que han dado España en el mundo del cine, hasta en grandísimas superproducciones de los 70 y 80 de Hollywood, que hizo matte paintings que no parecen matte paintings. Normalmente el matte painting se usaba, pues, por ejemplo, para poner un castillo enorme en una ladera de estos que es imposible construir, ¿no? O sea, el matte painting es pintura sobre cristal, se ponía el cristal delante de la cámara, entonces la perspectiva forzada hacía que allá donde no había actores, ¿vale? Como se hace ahora con una máscara en digital, pues ponías un dibujo y en principio daba el pego, ¿vale? Es como forzar perspectivas. Que en la parte de arriba también del edificio de la OCP. Exactamente. Aquí y los ascensores. Aquí lo que pasa es que es tan realista que lo hacen para que no sea épico. O sea, no es memorable, sino tiene que ser simplemente que nos ahorre dinero. Lo hacen brutalista. Y además ruedan. No dicen en qué época está la película, simplemente que es un futuro cercano, cosa que es muy buena, muy inteligente. Y encima utilizan, pues eso, edificios, coches que han aguantado bastante bien el paso del tiempo. Gracias a que no tenían dinero, curiosamente, ¿no? O sea, es uno de esos casos en los que la escasez es un poco una virtud. Sí, otro tema muy importante, antes de pasar a los actores, otro tema muy importante sobre Paul Verhoeven es que le interesa la película por otro motivo, y es que él ve en la película una metáfora de Jesucristo. Porque, por si no lo sabéis, Verhoeven está obsesionado con la figura de Jesucristo, nivel que pertenece a un grupo de estudiosos que se reúne una vez al año para tratar el tema de si existió Jesucristo, cuáles son los datos que hay. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama... Y por cierto, muy ateo. Sí, es muy ateo, él es ateo, pero a él le interesa la figura de Jesucristo. Una cosa es compatible con la otra en este caso. Verhoeven es un señor muy ateo y, sin embargo, muy obsesionado con la figura crística. Claro, por eso le parece narrativamente muy interesante, y hay un libro que se llama Jesús de Nazaret, tampoco tiene muchos libros escritos por Verhoeven, a mí que solo tiene uno, yo me lo he leído, y básicamente lo que hace es comparar los 4 evangelios y algunos evangelios apócrifos para ver cómo la historia de Jesucristo, porque él es un hombre narrativo, fue cambiando desde el primer evangelio, el que se escribió antes, hasta el último evangelio. Es muy interesante porque lo une con política, cómo los objetivos de los evangelistas van cambiando a medida que el reino de Dios en la tierra no ocurre. Entonces, como no ocurre... De hecho, hay un plano, cuando él no puede atrapar a Dick Jones porque tiene la Directiva 4 y salen las fuerzas especiales de la policía y le empiezan a disparar. Veis que hay un plano que él tiene una caída y está así con la mano, con la luz. Ese plano es una referencia a las caídas de Cristo. Sí, directamente al reconocido. No, hay 3 cosas, 3 planos básicos. Ese, que tiene una influencia también de la pintura gótica, etcétera. Hay uno muy claro que es él andando sobre el agua.
Sí, al también. final del todo, Robocop, eso además está dicho por él, Sí. no estamos sobreleyendo porque a veces la crítica de cine sobrelee las películas. No, esto lo dice él y lo dice el guionista, lo dice todo el mundo. Esto es Jesucristo, es un señor que ha renacido para salvarnos. Ala, toma por saco. Y también, y lo dice Paul Verhoeven, cuando le pegan el tiro en la mano, está Sí. básicamente siendo crucificado. Una crucifixión. Y le van a meter los clavos. Y los clavos en la mano son un tiro. En vez de un clavo es un tiro. Y está siendo clavado la cruz. Esto no es sobre lectura. Esto está dicho por los propios creadores de la película. Entonces, claro, a él lo que le interesa es la figura de una persona que muere, renace, pero renace como la máquina. Entonces tiene es una cosa de las máquinas en el futuro serán buenas, serán malas para nosotros, que es una cosa también muy ochentero, pensar que las máquinas nos van a destruir, vamos, ochentero, incluso sesentero, no olvidemos que también es parte de lo que va a 2001, que es el nuevo salto evolutivo. ¿Va a ser la máquina o va a ser el hombre que alcanza un nuevo estado de...? Pues es el hombre el que da un salto evolutivo gracias a la intervención de los extraterrestres, pero eso ya es otro tema. Aparte, este rodaje fue bastante infernal, por lo visto. Todos se llevaban mal, fue un rodaje muy duro, había poco dinero. Verhoeven es especial a la hora de rodar. También especial. Y es bastante cabrón. Entre otras cosas, por ejemplo, engañó a los productores. Como él sabía que había poco dinero, empezaron a hacer cuentas y dijeron, bueno, nos hace falta dinero en esto, hay que gastárselo en el traje, hay que tener un buen traje, no puede ser ridículo, las 4 cosas que tenemos tienen que estar bien hechas. Y, evidentemente, tenían que rodar la escena de la muerte de Murphy, lo primero. Y Verhoeven dijo, no, iros una semana de vacaciones, esto lo rodamos al final. De tal manera que se gastaron todo el dinero, lo hizo aposta esto, no fue que se le fuera la mano, no. A propósito, se gastó todo el presupuesto que tenían, que era muy, muy ajustado, y entonces llegó un momento y estaban ahí el equipo, oye, nos falta la muerte de Murphy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a pedirle dinero a los productores. Entonces llegó allí y dijo, señores, tenemos una película que si grabamos esto bien, va a ser un peliculón, si la dejamos como ahora, va a ser una mierda. Ustedes hagan lo que quieran. Y así consiguió, no sé si 1,5 millones más o algo Y no así. volvió a rodar con Orión. Sí. Eso también consiguió que dijera yo, pero tú con ese, no, con el loco, Claro. holandés, no, otra vez. Pero consiguió poder rodar la muerte de Murphy De hecho, después sobre proyecto. es que ni le ofrecieron hacer Robocop 2. O sea, a tú fuera. Se lo ofrecieron a otro que no sé quién es y luego ya lo dirigió una tercera Sí, persona. no, bueno, por lo visto, evidentemente bien no terminaron, porque además No. Verhoeven De hecho, era acabó curioso. también mal con Rob Bottin, porque Sí, no, acabaron mal. quería rodar una cosa con más luz. Rob Bottin decía, no, si va a quedar cutre. De hecho, cuando le quitan la máscara, era lo que quería rodar con más luz. Rob Bottin dice, no, al oscuro que se me va a ver cutre en mi maquillaje. Cutre no, yo lo estaba viendo ahora mismo y he dicho, qué bueno, realmente parece que tiene la parte de atrás más pequeña. Yo no sé Bueno, cómo, y lo cómo del han traje, hecho. lo del traje también es la hostia. O sea, a día de hoy todavía, bueno, si habéis visto la nueva, es increíble que este traje sea como 1.000.000 de veces mejor que el nuevo, De hecho, con mucho menos dinero y siendo físico además. El traje es muy importante porque es el motivo por el que Peter Weller acaba siendo el protagonista de la película. Porque todos dijeron, ¿quién va a ser? Schwarzenegger. ¿Quién va a ser? Pues Schwarzenegger. Evidentemente Y Schwarzenegger dijeron, no. Coño, no cabe. Pero luego dijeron 3 o 4 más. Sí, exacto. eran Rutger Hauer Ah, claro, y, dijo Michael, Paul Verhoeven. Michael Ironside. Coño, Rutger, mi colega. Rutger Hauer y Michael Ironside eran las elecciones de Verhoeven. Sí, y luego ya trabajó con Michael Ironside Claro. en Desafío Total. Utilizaron un molde que lo hicieron, creo que recordar, con piezas de fútbol americano y hockey, para hacerse una idea, con Rob Bottin y tal. Y Rob Bottin dijo, estos tíos son muy grandes, no, el traje va a ser una mierda, hay que hacerlo muy grande, no va a quedar bien, tiene que ser un actor más delgadito, más... No, y cogieron al más delgado que había. Buckarú Banzai, ven para acá, Buckarú Banzai. Cogieron a Peter Weller Al doctor Peter Weller. y estuvieron 11 meses desarrollando el traje, llegó justo antes de rodar y esto jodió todo el trabajo que había hecho Peter Weller con un mimo que había estado 3 meses aprendiendo a moverse como un robot. Al final se mueve muy bien, pero todo lo que tenía preparado de actuación no lo pudo hacer porque el traje no le dejaba Pero hacer. mejora porque, a ver, los viejos del lugar recordarán que yo recuerdo hasta una chirigota que hacía los movimientos del robot, que era un puto baile, que con los de breakdancer hacía y quedaba súper casposo. O sea, era una puta mierda. O a lo sumo conseguías hacer como C3PO. Y aquí lo consiguió. Sí, o sea, no la queda concepción mal. no vino bien. No queda mal, está entrenado, pero precisamente el tener que limitar los movimientos le vino mejor. Tuvieron muchos problemas de tensión porque básicamente, claro, Verhoeven le preguntaba a Rob Bottin todos los días cómo estaba el traje. Y Que al principio claro, eran 11 horas para meter al tío en el traje.
Dice, coño, para cuando le han terminado de meter el traje, primero yo no sé cómo meaba, pero para cuando le han terminado de meter el traje, y dice, me voy a dormir. Claro, luego lo redujeron un poco, pero si no, eso habría sido imposible. Incluso antes de terminar el traje, cuando no estaba hecho todavía, claro, Robotnik le decía, pues estará cuando esté, que es una cosa. Entonces se acercaba y Robotnik... Eso es muy de tu madre. Dice, ¿sí? ¿Está la comida? Pues cuando esté, tú siéntate. Y Verhoeven sí que estaba un poco ahí acojonado, porque claro, él decía que sin un traje creíble iba a ser una mierda. Iba a ser las mierdas que se hicieron, los clones de combate, porque hubieron clones de combate. Estaba Vindicator, que al traje lo hizo Stan Winston, y aún así era una mierda, era un motero. Stan Winston, que es otro dios, o sea... Y era un motero de mierda. Estaba Rotor, que optaron por una opción muy sabia, que es poner a un tío con bigote con casco de motorista y a tomar por saco. O sea, es muy mala, muy mala. Además, los derechos los tiene también Metro Goldwyn Mayer, curiosamente. Y había una que era Robovampire, que directamente ya eran los de Hong Kong, directamente le pusieron papel albal y acolchaete. Claro, y no olvidemos la importancia de los diseños, porque ponemos, por ejemplo, otra contemporánea, el diseño de Predator. Si hubiera sido el original, pues... ¿Conocéis la historia del diseño original? Que Van Damme llevaba una especie de mangosta gigante. Sí, que daba mucha Van Damme iba a ser el Predator. Sí, donde lo cambiaron por una portada de un disco de heavy metal, mucho mejor. Además, el diseño final de Predator lo hicieron corriendo deprisa porque, claro, no tenían bicho y fue mucho mejor. Funcionó. Y probablemente, seguro que hay algún teoría de Robocop contra Depredador, porque luego creo que sí. Luego los mezclaron contra Terminator contra todo. Dark Horse, creo que son de Dark Horse. Pero sobre el que lo estábamos hablando antes, sobre el casting es muy interesante porque prácticamente todo el mundo va contra su papel original. O sea, son todos actores que no hacían ese tipo de papeles. Peter Weller no era un héroe de acción, evidentemente. Ronny Cox. Bueno, lo de Ronny Cox es espectacular porque Paul Verhoeven es el culpable de que veamos a Ronny Cox como un villano del cine. Ronny Cox es Dick Jones, ¿vale? Hace de malo tanto en esta como en Desafío Total, las dos películas de Paul Verhoeven. Ronny Cox, en el resto de su filmografía prácticamente, es el señor más bueno del mundo. No sé si habéis visto Deliverance o cualquier película, pero Ronny Cox era un bueno del cine. De hecho, ahora mismo se dedica a sacar discos de country, sí, con el banjo así, súper mono, así. Sí, por lo visto es un tío encantador, pero dijeron, tú, malo. Sí, además, pero esto es como si hoy ponen a Tom Hanks de malo en una película de estas. Y, ¿vale? De hecho, Kurtwood Smith, que es Brodiger, igual, venía a hacer series de televisión, películas, el bueno. Ray Wise sería el que más cara de raro tenía. Sí, y luego fue para Laura Palmer, que deberíamos haberlo visto, y coño, si la mató él, pero sí que míralo, sí que es Ray Wise, sí que la mató él. No, pero a Brodiger hay una cosa dicha por Verhoeven que dice, yo le voy a poner, este tiene cara de hijo de puta porque tiene cara de inteligente, y de hecho le voy a poner gafas, pero no era porque sea el líder y era el más inteligente, el líder de los malos de las gafas, era porque le recordaba a Himmler. O sea, era una referencia básicamente nazi, que es otro tema que, como hemos visto, los que habéis visto el Libro Negro, una de las mejores películas de los 2000 y que tenéis que ver, por favor, a este hombre también el tema de los nazis le interesa bastante. Bueno, no solo en esa tema. Hay que reconocer que Kurtwood Smith... En Starship Troopers la gente va disfrazada de nazi directamente. Hay que reconocer que Kurtwood Smith hace uno de los villanos más icónicos, yo creo, de la historia del cine. Sí, yo ya para cuando vi el Club de los Poetas Muertos dije, coño, claro, hace uno de los cabrones más cabrones de la historia del cine. Sí. Otro tío que en general no hace de malo, o sea, ¿no? En Club de los Poetas Muertos obviamente hace del padre duro, pero no es un villano, entre comillas. Y el otro que pusieron contra papel era Miguel Ferrer, que José Ferrer, que era el hijo de Miguel Ferrer. No, a ver, ¿cómo es? Miguel Ferrer. Miguel Ferrer, hijo de José Ferrer. De José Ferrer, que... primo de George Clooney, por cierto. Primo de George Clooney, que esto es como los gemelos golpeados dos veces, lo bueno se fue, todo el material genético bueno se fue para un lado. Bueno, excepto si hemos visto el retorno de los tomates asesinos, si veis a George Clooney con mulet, yo estoy más bueno. Pero pusieron a este hombre y le dijo, a ver, que bien, pero tengo cara a buena gente. Y ese papel es uno de los que cambiaron con respecto al guión. Pero muy poquito, ¿eh? Sí, pero era más hijo de puta y aquí lo ponen un poquito más agradable porque... Claro, es que como hemos dicho antes, Verhoeven no quería convertir la película en una moralina, ni quería hacer buenos y malos, entonces todos tenían que ser mierda, básicamente. Sí. Todos los personajes, porque era el mundo corporativo, las peleas corporativas... Pero mierda... con sutileza, que es una cosa que no entendió bien la secuela, ni todo lo que vino después. Por ejemplo, Dan O'Herlihy, que es un actor irlandés, como su propio nombre indica, que hace del jefe de la compañía, no tiene mucho aquí, en la secuela sale mucho, pero ya es una parodia. En la secuela ya es una parodia de sí mismo. Aquí te lo crees cuando has matado a uno y no hace, bueno, lo han matado, pero quiero hacer mi plan. No,
O sea, te crees que más o menos dices, está cabreado, pero está cabreado porque las acciones se van a la mierda. Lo hace muy sutilmente. Es otro tío que va no tanto contra el papel, pero este es un tío del Hollywood clásico, trabajó, y fue Robinson Crusoe con Buñuel en México, o sea, un actor muy importante. De hecho, Miguel Ferrer le preguntaba al padre, hostia, voy a trabajar con Dan O'Herlihy. Era el actor gordo de esta película, era el actor importante. Fíjate que para una generación de más o menos los que ahora rondamos entre los 30 y muchos, los 40 y tantos, para nosotros es el malo de Robocop y el malo de, atención, Halloween 3. Pero realmente es un tío del Hollywood clásico importantísimo. Hay cosas muy interesantes del casting. Por ejemplo, el personaje de Anne Lewis, que lo hace Nancy Allen, realmente los productores estaban un poquito acojonados y dentro de que se podían permitir, le ofrecieron el papel a Stephanie Zimbalist, que por aquel entonces estaban cancelando Remington Steel, que es la serie en la que estaban tanto ella como Pierce Brosnan, que tuvieron el problema los dos, además. Sí, porque Pierce Brosnan le ofrecieron James Bond, Daylight, alta tensión, ¿no? alta tensión, y no podía porque renovaron por sorpresa. Claro, cuando Pierce Brosnan iba a hacer alta tensión, o sea, se iba a meter en el personaje de 007 antes de GoldenEye, que es en la que lo acabó haciendo, igual pues Stephanie Zimbalist iba a hacer el personaje de Anne Lewis, que al principio era tenía un poco más de papel, pero Verhoeven no quería. Pero bueno, se lo iba a comer. Entonces le vino Dios a ver, entre comillas, porque Remington Steel, que estaba cancelada, tuvo buenas críticas, creo que una sindicación hizo que tuviera mucho éxito y la volvieron a poner. Entonces, como tenían contrato todavía, tuvieron que dejar tanto Pierce Brosnan alta tensión como Stephanie Zimbalist Robocop, le dieron el personaje a Nancy Allen y Verhoeven aprovechó y le quitó sexualidad a Nancy Allen. Sí, de hecho se llama Louis. Claro. O sea que tampoco... Es Anne Louis, pero todo el rato le llaman Louis. Totalmente está muy bien, desde el punto de vista moderno de hoy en día, que el hecho de que el personaje puede haber interpretado un hombre, una mujer, puede ser una tía, da igual. De hecho, Verhoeven estaba un poco mosqueado porque él decía que le interesaba mucho poner una mujer, pero no sexualizada. En el guión, el compañero era simplemente un compañero que podía ser cualquier sexo, entonces le parecía que Stephanie Zimbalist era una mujer muy, muy femenina. O sea, que había que suavizar el papel para que fuera la compañera de Robocop. Entonces, Nancy Allen, por aquel entonces, también, digamos que venía de ser una de... A lo mejor no un mito erótico ni nada por el estilo, pero sí que era una señora de Hollywood. Entonces lo que hizo es, te voy a cortar el pelo como a un señor, básicamente, y quiero que seas muy dura. Y la presentación del personaje pegando hostias. Exactamente. Mira, hola, ¿qué tal? 2 hostias, se acabó, aquí no estamos de catálogo. Nos recuerda al personaje, a la presentación de Marion, ¿no? Ravenwood. Sí. Es el mismo de estilo hecho, de personaje. son 2 personajes muy parecidos y 2 actrices muy similares y con carreras bastante paralelas, por desgracia. Sí. Por desgracia digo por esta mierda que pasa en el cine, que cuando una actriz cumple 35 o 40 años se acabó su carrera, y cuando un actor cumple 35 o 40 años está saliendo con modelos de 23 como Leonardo DiCaprio. Que es que además cuando empiezan a ser interesantes los actores, sí, yo creo. O sea, una mierda. Principalmente. Pero bueno, la peli se estrena, lo digo porque no sé cuánto tiempo nos queda y eso. Vale. No, pero la gente tendrá que cenar. La peli se estrena, lo peta mucho y dicen, venga. Funciona muy bien, o sea, muy por encima de lo que se esperaban. Sí, y dicen, secuela. ¿Qué pasó con la secuela? Vamos a hablar un poquito porque esta es una película que tiene mucho recorrido posterior. ¿Qué pasó con la secuela? Que obligan, como he dicho antes, a hacer el guión muy rápido a Neumeyer, no les gusta, porque aparte que es futurista y va a ser más caro, pues lo ponían 25 años en el futuro. Antes de ver la secuela, simplemente recordar que esta película se estrenó con calificación R en Estados Unidos. Ah, eso es cierto. Esto es importante. Después de 13 versiones calificadas X. O sea, esto lo mandan a calificar. Ya sabéis que la agencia de calificación americana tiene que hacer estos pases. Y 12 veces la califican X. Es más importante de lo que parece la calificación X, sobre todo en aquellos años. Esto viene a decir que la película prácticamente no se puede emitir en cines normales. O sea, tenía que ir a cines porno. O sea, pero bueno, esto pasó con Cowboy de Medianoche. Lleva pasando muchos años. Claro, ahora nos parece una absurdez, pero Cowboy de Medianoche en su momento solo se pudo estrenar en cines porno. Una película ganadora de Oscar, ¿vale? Entonces, recortando. Recortan hasta conseguir la calificación R, que sería como mayores de 18 años, en absoluto para niños. Esto... bueno, además hubo críticas porque era muy violenta. Ahora nos puede parecer un poco... Bueno, un poco cuando le parten, cuando ametrallan al pobre hombre en la sala de que la moqueta tira y no se escucha la pistola, eso está súper cortado. De hecho, cuando la gente dice, es la versión del director,
esto no es una de esas pelis que la versión del director son 20 minutos más. Esto es que simplemente había una versión censurada, que es la que se estrenó en Estados Unidos, más recortada, y luego la versión europea, que todos hemos visto ahí, con toda la sangre, que nosotros aquí en Europa daba absolutamente igual, que mola mucho además porque cae sobre la maqueta de la ciudad y toma metáfora visual. Tienen la maqueta de Delta City y cae el tío. Que hay otra cosa, que parte de esa escena está rodada por Monty Hellman, y parte de las secuencias de conducción, no es normal que un director de segunda unidad ruede con los actores principales, pero en esta peli iban tan apretaditos de dinero. Y Verhoeven, como era su segunda película en inglés, su primera película en Hollywood, primero tenía a los guionistas al lado todo el rato, porque él el inglés, pues de aquella manera, para que los diálogos siempre, si había que mejorar algo, que ellos dijeran sí o sí no. Pero segundo, tenía una segunda unidad, que era Monty Hellman, que mucha gente conoce por haber sido productor de Reservoir Dogs, pero es porque Tarantino, que es fan de todo el mundo, pues lo conocía de las películas que había hecho con Roger Corman, y fue uno de los 10 directores que hizo El Terror, que es una peli que filmó Corman, pero la dirigieron Coppola, Jack Hill, o sea, todo el mundo metió mano ahí. Protagonizado por Jack Nicholson. Pero Jack Nicholson rodó algo, y entonces ese tío se hizo secuencia hasta con esto, y parte del tiroteo de eso también lo rodó el Monty Hellman, porque no había pasta. Bueno, consiguieron reducir la calificación a R, que ya os digo que también era una calificación muy, muy alta, o sea, que presagiaba no muy buena taquilla. Y Verhoeven, curiosamente, no le preocupaba tanto las escenas de disparos, que sí que tuvieron que cortar un montón, sino que le preocupaba la escena de la detención de Bodiker. Porque él decía, bueno, no sé cómo se lo van a tomar, en Estados Unidos son como muy conservadores, muy defensores de la policía. Entonces hizo un pase para policías para ver qué tal, a ver qué les parecía. Y él se esperaba, dice, bueno, pues Verhoeven es bastante de no aceptar pases ni cosas de estas, pero como había muchos problemas por la calificación, dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que peor les parece a los señores policías y recortamos un poquito aquí para que el público americano lo acepte mejor. Y para su gusto, vio que los policías no solo no les parecía mal la escena, sino que cuanto más maltrataba Robocop a Clarence Bodiker, se venían arriba, aplaudían. Sí, es curioso, acabo de ver Infiltrado en el Ku Klux Klan, o sea que eso de policías metiendo hostia es una cosa que tengo muy presente. Sí, o sea... Esta era la película favorita de mi abuelo. No era siempre decían, Algeciras hacen falta varios Robocop, no de mi abuela, porque la suya era El Sustituto con Tom Berenger, que son maravillosos que viene también. A ser más o menos lo mismo, más profesores así hacen falta, pegando hostias. Mi familia. Y bueno, consiguieron reducir la calificación R. Ahora hablemos de las secuelas. La secuela, pues, primero pillan a Verhoeven, lejos, tú lejos. Entonces pillan a un director y empieza a desarrollar un guión nuevo. Dice, vamos a pillar a Frank Miller, antes de que supieran que Frank Miller está loco. Dijeron, Frank Miller, fascista es. O sea, que me va a hacer algo así fascista, pero mola, porque es el Frank Miller del Regreso del Señor de la Noche, de cuando era el mayor guionista / dibujante. Hay alguno que le gustará, pero a mí como dibujante lo siento, tarao, o sea, sí, no. Pero bueno, era el mejor guionista de la época. Entonces lo pillan a Frank Miller y lo que entrega Frank Miller dicen, pues esto no se puede rodar. Entonces dicen, ya que la primera era un poco western, se lo vamos a encargar, atención, que reescriba el guión el tío de Grupo Salvaje. Que dice, a ver, si la primera era como un western y había sangre y violencia, y Grupo Salvaje hasta hoy en día sería considerada violencia, pues se lo vamos a dar. Y lo que salió pues, es un desastre. A mí recuerdo que me dio dolor de cabeza esa película. Yo te lo dije el otro día, a mí es una película que obviamente siendo infinitamente inferior a la 1, incluso podemos decir que malota, a mí es una peli que me la veo y me divierte. No, a ver, hay mucho talento, pero el ambiente ahí, peor todavía. Nancy Allen dice que Verhoeven la hizo sentirse una más del equipo, porque aquello era una fiesta de salchichas, como se dice en un campo de nabo en español, fiesta de salchicha en inglés, pero ella se sentía bien, pero luego cuando habla de la secuela en entrevistas y tal, siempre dice, aquello fue un infierno, bueno, cada día fue una tortura. ¿Sabes que en la tercera pidió que la mataran al principio? Sí, no quería saber más. De todas cosas, se quejaba mucho de Irving Kershner, que fue al final el que lo hizo, que es una cosa muy curiosa, porque Irving Kershner precisamente es todo lo contrario cuando hizo El retorno del Imperio contra Paca, que era... Todo el mundo decía, sobre todo Harrison Ford y Carrie Fisher, decían, este es nuestro aliado, no George Lucas, que no sabe escribir diálogo ni desarrollar personajes, este es nuestro aliado y es con el que desarrollaron la mayor parte de la base emocional de la película. Sin embargo, aquí se ve que Kershner
Yo creo que estaba cabreado porque nada más que hacía secuela, porque hasta había hecho una secuela del Hombre llamado Caballo, Sí. estaba hasta los cojones de que lo llamaran para arreglar secuela, y el tío yo creo que no tenía el corazón puesto. Además, un montón de decisiones mierdas en la secuela, como quitarse de en medio a Basil Poledouris y poner a Leonard Rosenman, que es un... ¿Leonard Rosenman? Bueno, es del No, Señor de los Anillos no, de Bakshi, que es un tío que además se mola mucho y sus fans se molaban más todavía. Y quitaron parte de la gracia, porque la sabiduría de Basil Poledouris en esta película está en cómo, por ejemplo, presenta el tema principal. No es título, tema principal, no. Tema principal, nada, Hasta que no es nada. Robocop, Y cuando no hay Robocop tema. se monta en el coche y empieza a ser un superhéroe, dice, ahora el tema del superhéroe. Que es cuando aquella época en la que los temas de superhéroes podían subir más de pues la primera octava o menos. Está ahí, los temas de superhéroes indios son o infrasonido o la primera octava. Si haces en clave de sol tienes que poner 25 rayas para llegar abajo. Esto todo el puto rato. Por culpa de Hans Zimmer. Hijo de puta. Pero mola mucho el tema de Robocop en la leche. Bueno, además, yo siempre hago, bueno, siempre no, pero hay con gente con la que hago el experimento de coger Conan y ponerle el tema principal de Robocop y funciona. Sí, hombre, hay una coherencia. Sí, Basil Poledouris Funcionaba hasta en la recreativa. básicamente es Dios y obviamente no lo iba a hacer mal. Afortunadamente las secuelas por lo menos mantienen el tema. Bueno, Vamos a no, decir, un poco. la segunda no. Sí, pero sale un poquito. La tercera lo que pasó que dijeron, ahora vamos a hacerla para niños. Sí. Y dices tú, ¿cómo hace Robocop para niños? Claro, ¿por qué la hacen para niños? No olvidemos también que yo la vi menor de edad, este la vio mucho menor de edad, todos la habíamos visto, no pasaba nada. Entonces en VHS se la alquilaron los niños la película. En Estados Unidos no te dejan entrar en cine si es una peli para mayor, en España era cachondeo, pero como debe ser además. Pero en Estados Unidos lo descubrieron los niños y para la tercera parte dijeron, aparte que Orión Era la época estaba claro, fatal era la época del merchandising además. O sea, y había que vender Robocop era muñequitos, un muñequito más. y pillaron al guionista de una pandilla alucinante. Es el amigo de Fred Dekker, el amigo de Shane Black. Shane Black. Y es una pena porque un director que a mí me gusta mucho, El terror llama a su puerta, que es Night of the Creeps, que es una peli de zombie que está muy bien, es uno de los pequeños clásicos de culto de los 80, pero el pobre hombre le jodió la carrera. La Porque peli es muy naif. es muy infantil y de hecho Neumeyer cuenta A mí que... me gusta. A mí me gustó cuando la vi porque era joven. Joder, pero Ahora- sale el Steve Martin 2, que salía en Yo Claudio. Pero Es maravilloso. el asunto es que Neumeyer y Miner habían hecho un decálogo de cosas que Robocop no puede hacer. Dice, por ejemplo, Robocop no puede llamar por teléfono. En la segunda parte, ¿qué hacen? Ponen a Robocop llamando por teléfono. Y por supuesto, Robocop no puede volar. Pero tiene un jetpack. Y voló. ¿Qué pasa? Que a mí de chico me gustó, o sea, que había cierta sabiduría. Lo que pasa es que la peli tardó como año y medio en estrenarse, se quedó enlatada. Sí. Peter Weller dijo fuera, Nancy Allen dijo matadme, pusieron al pobre Robert John Burke, que sale infiltrado en el clan, que la acabo de ver hoy. He dicho, coño, de Robocop, pero Lo que creo hemos que dicho, venía de película de claro, Howard Harley. Nancy Allen pidió que o sea, dijo, yo voy a daros 2 días de rodaje y quiero que me matéis. De hecho- porque no quiero salir más. De O sea, hecho, Robocop acababa con un montaje que volvía otra vez los presentadores, ponían una chorrada, iban a entrevistar a los del telediario, decían, sí, la chorrada decían que el de te la compro por $1 lo habían detenido por pederasta. Y luego iban a entrevistar a Nancy Allen, que se había quedado hecho una mierda, dejando más o menos implícito que la iban a convertir en Robotrix en la secuela. Pero claro, cuando hicieron el pase, lo de hijo, ¿cómo te llama? Murphy, sube la música, créditos, quedaba tan de puta madre que poner lo otro era un bajón. Y dijeron, no, quitamos el... Hombre, quedaba bien porque la película empieza, o sea, todos los actos están jalonados por los anuncios y los presentadores. Acabado el primer acto, acabado el segundo acto, y al final ponemos otra vez los presentadores. Es un recurso narrativo muy útil que yo además he utilizado en el último guión que he hecho. En la época, el problema principal que tenía la 3, aparte de esa infantilización y de la reducción de presupuesto también, para las cosas que querían hacer, fue curiosamente que intentaron hacer un producto pues más para niños y jóvenes, más juvenil, no con calificación R ni muchísimo menos, y además, claro, era en la época en la que iba a haber mucho merchandising, salía la serie animada, que ya estaba por aquel entonces. Recordemos, claro, que en esta época había versiones animadas para niños de películas con calificación Sí, R. antes de la serie... Rambo,
Antes de la serie fue la versión, primero fue Robocop 3 y antes de la serie fue la versión animada, y no olvidemos que el juego de recreativas era bastante decente, pero que el juego de Spectrum, que es lo que lo petaba en Europa, no en Estados Unidos, la versión de Commodore 64, que era la de Estados Unidos, no estaba mal, pero el juego de Spectrum era hoy en día se considera uno de los uno de los 5 mejores juegos de esa era, del Spectrum, de los 8 bits. O sea, que claro, los combos no lo iban a conocer los niños. Es que los niños estaban flipados con Robocop. Estábamos flipados con Robocop. Yo tengo que decir que de Robocop 2, ¿vale? Seguro que, bueno, no sé si muchos, pero algunos seguro que disfrutasteis antes la adaptación a cómic, que para mi gusto es superior a la película, bastante superior a la película. Es el guión original de... Es el guión original de Robocop 2, evidentemente, por ejemplo, el Caín, el malo, tiene un diseño muy parecido, pero por ejemplo, el Robocop 2 que sale en la película es absolutamente distinto, es como un Robocop más tocho. En la película hacen como una especie del robot de Caín, pero una versión como más beta, y tiene bastantes cosas que en el cómic queda bastante mejor, es la misma historia, o sea, la historia es igual, pero los detalles hacen que el cómic sea mejor que la peli. Era la época esta en la que las adaptaciones, las novelizaciones y demás se hacían sobre el guión, no sobre la película. O sea, no te veías la película y hacías la obra, sino que normalmente llegaba el guión, dependiendo de en qué momento de la producción estuvieras, a lo mejor tenías arte conceptual y tal, o te lo tenías que inventar tú. Sobre todo eran muy interesantes las novelizaciones. Cuando hoy en día te lees la novelización de Gremlins, se siguen haciendo, por que eran extraterrestres, sí. Y dices, ¿tú cómo? Pues sí. O sea, o me acuerdo la de Willow, que te contaba toda la historia de Mardigan. Yo me acuerdo de cosas maravillosas. Se inventaban cosas. Y había escenas eliminadas, las descubrías por la novelización. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es casos como Jurassic Park, que yo me leí la novelización después de verme la película, y recordemos que Jurassic Park es una película hecha de la novela de Michael Crichton, que tiene una novelización. ¿En serio? Y no tiene nada que ver la novelización con la novela original. El dinero, hijo, Ángel. Esto es cuestión de sacar dinero. La OCP necesita dinero. Pero sabéis que si habéis leído Jurassic Park, hay diferencias importantes entre la película y la novela, pero es que entre la película y la novelización de la película hay diferencias también. ¿Vale? O sea, entonces la novelización y la novela original no se parecen en nada absolutamente. Me parece maravilloso. Te la compro por $1. Luego tenemos la serie, la producción canadiense, muy muy barata, de la misma época que la tercera película. Haciendo una serie sobre un tío con un pistolón así de grande que no puede matar a nadie. Bien. Porque era muy bien pensado. Era una serie para juvenil, digamos. Pero adapta varias tramas, en el piloto, adapta varios conceptos que estaban en el borrador de la secuela original de Neumeyer. Esto es interesante porque hay un Robocop 4, ¿vale? Que ya lo hemos comentado estos días, que yo no lo sabía. Yo lo descubrí esto hace unos años, sí que conocía la serie obviamente, pero yo no sabía que en Alemania y en Italia principalmente, en España también luego en vídeo, en VHS, sí. Pero en Alemania e Italia salió en cines una Robocop 4 que cogía 3 capítulos de esta serie. Sí, era Robocop contra el hombre pasa. Sí. Era un señor ahí súper casposo. Hay como 3 capítulos, los montaron bien, o sea, hicieron una película con esos 3 capítulos. Y luego aquí en España, que me lo han puesto por Twitter alguna gente estos días, sacaron la 5, la 6, pero ya directamente capítulos. O sea, la 4 sí que se estrenó, no se estrenó, se sacó en vídeo como la película que se estrenó en Alemania, pero ya luego simplemente 5 y 6 lo que hicieron fue recopilar capítulos en VHS. O sea, tenías las 6 eran 2 capítulos, pero capítulos con entradilla y final y créditos y luego el otro capítulo. O sea, nada, que todo lo que se hizo después era un desastre. Incluyendo lo de Padilla. Vamos a echar un remake, vamos a poner ahí un traje ahí que delgado. Yo creo que a la de Padilla le pasa como le pasó al remake de Desafío Total. Es que no aporta nada. Claro, es que de hecho, sin alma. Una cosa que consigue muy bien la de Padilla es él entiende que es lo que hace esta peli especial. Son 2 cosas. La sátira lo intenta y le sale regular con el personaje Samuel L. Jackson, y la humanidad de la máquina. Y hay un par de momentos, como cuando está colgado, sin brazos, sin nada, que está bastante conseguido. Padilla, por si no lo sabéis, José Padilla, venía de hacer Tropa de Élite y Tropa de Élite 2. Tropa de Élite ganó en Berlín, que además es una peli, no es derechista, pero es anti-bienpensante. Entonces, a mí me encanta le jodió mucho a ciertos bienpensantes que ganara en Berlín. Y Tropa de Élite 2 es muy curioso porque es el policía facha y el político, el periodista bueno, más o menos bien pensante, que se tienen que unir contra el verdadero peligro, que es el poder económico. Vamos a decirlo, digámoslo,
un policía muy facha, que sería como un gris de aquí, Que es el- se une con un concejal de Podemos Sí, para pelear contra para pelear contra brasileña. la corrupción Básicamente sería contra así. Bolsonaro. Por cierto, Tropa de Élite 2, porque Tropa de Élite 1, se habló mucho de ella, Tropa de Élite 2 me parece casi superior. Es todavía. superior, es mejor película porque además tiene muy claro lo que tiene, es el objetivo es la corrupción económica. Entonces, claro, yo entiendo que es el director ideal. Y es muy Robocop. Que sí, que sí. Tropa de Élite 2, Ese siendo es el muy realista, director muy Robocop. perfecto. A mí cuando lo anuncian dije, joder, es que es el mejor tío para hacer un remake de Robocop. Yo creo que, y luego él ha descrito, yo creo que fue algo que pensamos todo el mundo. y él ha descrito la Que- experiencia como el infierno, lo peor que ha vivido en su vida, y se fue y hizo un acuerdo hizo Narcos. Y No, además el piloto de Narcos fue claro, cojonudo y tal. prácticamente no le dejaron. No le dejaron hacer nada. Él quería hacer un Robocop como fue Robocop y no le dejaron. Primero le obligaron que fuera para 13 años, con lo cual ya lo hemos cagado. O sea, porque le quita parte de la sátira, la hace bastante Sí, complicada. además él se quería ir del proyecto cuando le dicen, oye, no. Él se quería ir y le sacaron un contrato de estos de demanda. De, si te vas, tienes que pagar esto y esto. No volverás a trabajar nunca en Estados Unidos y además vamos a intentar pedirte daños y perjuicios. Y dijo, la dirijo, hombre. Pues vamos a hacer la película. ¿qué la ¿vale? queréis? Para 13 años, para Me 13 queda años. bonita. Y luego lo que quedó es lo que efectivamente lo que has dicho es como el remake de Desafío Total. Que ¿para qué? Que sí, que la Sí. ves, que no pasa nada, pero ¿para qué? A ver qué hace Neil Blomkamp, que no la hará al final la película porque proyecto que saca Neil Blomkamp, proyecto que se va a la mierda. Voy a hacer Alien, no. Voy a hacer Halo, no. O sea, no, el pobre mío no me sale nada, pero bueno, pero yo creo que es un buen director para esto y con Neumeyer implicado, igual que Neumeyer también está implicado en el reboot en serie de Starship Troopers. O sea que, Lo que pasa es que Neumeyer ha hecho todas las mierdas de Starship Troopers, porque la primera está bien, no, todo lo demás... pero en la segunda no tiene nada que ver. Él dirige y escribe la tercera de Starship Troopers y es cachonda. Lo único que como no es buen director, se le va un poco el tono de te veo chorra, porque el tonito de Starship Troopers es complicado. El de Robocop es más complicado todavía. Y yo creo que voy a cerrar un poquito, al menos mi parte con esto. Es, al igual que Los Inmortales, es de estas películas que es que solo podían salir bien una vez. O sea, es que el concepto es tan tonto, un policía robótico contra los malos, es que el equilibrio de tono de sátira negra, pero también importante, el drama personal del hombre y la máquina, no sé qué, y el humor negro, que es una cosa que insistió Paul Verhoeven en mantener el humor negro, es tan jodido que es que no se podía replicar. Es que se intenta, bueno, se puede replicar, pero es muy jodido. No, de hecho hemos dicho, la mejor réplica es Starship Troopers. Sí, es la mejor secuela de Robocop. Es mucho Lo que mejor pasa secuela. lo que pasa es que Starship Troopers es Robocop 2 bien hecha. O sea, es más bufonada, pero sigue funcionando bastante bien. Lo que pasa es que lo de Starship Troopers la hostia, pues lo hacen súper obvio que es una parodia, pero la gente en la época no lo pilló. Yo voy a hacer un tuit del fancista con esto. Y digo, vaya puta mierda, son argentinos y todos parecen de California. ¿De qué? Claro, coño, claro, si es que se trata de eso, ¿no te estás dando cuenta? Y, joder, han quitado los trajes de la novela original que molaban. Y dicen, no, lo han cambiado por cosas fascistas y han puesto un tío de la SS directamente. Es que, puñeta, que pareces tonto. Voy a hacer un tuit de eso ahora cuando acabemos. Ya os digo, es cierto que la gente no cogió nada que fuera una sátira y lo peor es, como suele pasar además con el fancista, la gente que lo pilló y dijo, no, estas cosas no se hacen. Son temas muy serios para Para que no lo sepa, lo del fancista, para que aquí alguien no lo sabe, es una cuenta que tenemos y yo, que nos cachondeamos de el fan medio de hoy en día que se cabrea con nada, que se cree que las películas son su religión y se cabrean con nada y nos cachondeamos cómo habría reaccionado en la época. ¿Y cómo reaccionaron algunos? Incluso alguien como, ¿qué mierda el Quijote 2? Lo de Clavileño no hay quien se lo crea, ¿no? El arco de los personajes de Sancho Panza está destruido. Sancho Panza se vuelve loco, pero eso traiciona al espíritu del original. Eso es ser fancista. Bueno, que la gente se querrá ir a cenar, sí, para cerrar, yo creo que hemos visto un peliculón hoy espectacular, porque otros días las películas han estado bien, ¿no? Pero yo creo que la de hoy sigue aguantando el tipo como el primer día. Es una película que encima, voy a decir una frase súper asquerosa, que es mejora como el buen vino, ¿no? Lo merezco. Me he arriesgado a aposta, ¿eh? Porque es una película que el tiempo le ha dado la razón, pero es que le ha dado la razón
Por Muchísimo. desgracia. Perdona, el tiempo le da la razón por desgracia. Sí, por desgracia, pero... Porque un jefe de compañía de estos hijos de puta, de estar en el retrete de los ejecutivos... El retrete de los ejecutivos, ese- me encanta ese concepto. Es uno de los 3 tíos que dominan el mundo. O sea, manda huevo. ¿Cómo hemos acabado? Pero es una o sea, película- Dick Jones domina el mundo. No, Dick Jones al menos era inteligente. Este es un normal. O sea, este es imbécil. O sea, Pero hay una cosa buena dentro de esta mierda, que es que Robocop siga viva a día de hoy, más que nunca además. Es que es más importante hoy que el día que se estrenó. Es una película que tiene 32 años. ¡qué viejo soy! Robocop la tiene leche. 32 años, podría estar hecha quitando alguna cosita que evidentemente se nota del tiempo. Sí, podría estar hecha ayer, cuando se cae Ronnie Cox... por ejemplo. Pero es que ojalá estuviera hecha ayer. Sí. Es que esta película ojalá estuviera hecha ayer, ¿no? Pero bueno, está hecha hace 32 años, creo que aguanta el tipo espectacularmente, y es que todavía tengo ganas de llegar a casa y ponérmela. Eso ya es vicio. O por lo menos Eso- igual eso- la música, me la eso pongo que- ahora. no, la música sí. En el metro. Poneos la música camino a casa y así entraréis al lunes con ganas de dispararle a violadores en los cojones. Que es una cosa que además añadió Verhoeven, no estaba en el guión original. Vosotros- ¿verdad? ¿Qué le va a dar? Le roza la bala en la frente. ¡A los huevos, hombre! ¡A los huevos! Y dices tú, Verhoeven, si habéis visto a él, madre mía, qué maravilla. Bueno, este ha sido el último pase, porque paramos en verano. Fin de temporada. Fin de temporada. Eso que ahora la gente conoce, porque nosotros cuando éramos chicos era como, "Ay, pues no hay más capítulos, ¿dónde están? Ahora son temporadas. Termina la Season 1, ¿no? Sí. Eso ha sido el Season finale. Sí. Volveremos, bueno, como hemos comentado, veremos Jungla de Cristal. Que es un mid-season. ¿Vale? Va a ser un especial. Un especial, es como el Doctor Who, el especial de Navidad. Pues este Va es a el ser especial de verano. El especial de verano que haremos a final de agosto en el Palacio Cibeles. Por supuesto, estáis todos invitados pagando. Bueno, pagando, claro. Quiero decir que el taxi ahora para casa me cuesta una pasta, que esto está muy lejos. Pero bueno, os esperamos allí y por supuesto seguiremos poniendo película. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias por la venir, gente- bienvenido. Gracias a la gente de MK2 y de Sunset Cinema y nos vemos en la próxima.